Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Gracias por tu buena obra que estás haciendo con nosotros. Te pedimos que en esta mañana, por medio de tu palabra, nos bendigas. Tu palabra cumpla el propósito para el cual es enviada. En el nombre de Jesús. Que se abran nuestros oídos y ojos espirituales. Que tu palabra pueda ser sembrada en nuestro corazón y lleve fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el mensaje que tengo hoy, hay que ponerle el entendimiento y hay que ponerle fe. Quiero leer en unas palabras que tuvo el apóstol Pablo para una iglesia, la de Corinto, y que son palabras que también van dirigidas a nosotros. Y nos están hablando de una realidad del creyente. Y es una realidad que tenemos que asimilar. Es una realidad que tenemos que atraparla y decir, sí, este es mi camino y tengo que trabajarlo. Dice así el apóstol Pablo cuando está escribiéndole a los creyentes, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¡Wow! El apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes y la palabra de Dios nos está diciendo a todos nosotros que hay una realidad del creyente en el momento en que, como dice un poquito antes, invoca el nombre de Cristo en su vida, en el momento en que le dice a Jesucristo, sí, sé mi Salvador, y es la realidad de iniciar un proceso de crecimiento. Dice en el capítulo 1, dice, escribo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un llamamiento ineludible. Desde el momento en que tú invocaste a Jesucristo, desde el momento en que tú le dijiste a Jesucristo, sé mi Salvador, el Señor te inicia en un proceso de crecimiento necesario. Y luego explicaremos por qué. Ese momento en el que tú llamas a Jesús como Salvador, por medio de su obra salvadora, de su sangre derramada en la cruz, de su muerte en la cruz y de su resurrección, tú eres presentado de Dios, delante de Dios, y Dios te declara justo, te declara santo, porque te ve cubierto con la sangre de Jesús. Es la sangre la que te limpia de pecados y hace posible que Dios te declare santo y que Dios te adopte como hijo. Ahí comienzas un nuevo caminar como hijo de Dios. Pero luego dice que no solo delante de Dios eres llamado justo, eres llamado santo, Él te adopta como hijo, sino dice que ahora Dios te introduce en un proceso de santificación. Es decir, Él te está llamando a caminar. Él te está llamando a crecer. Él te está llamando a ir despojándote de todo ese tipo de vida que tú has traído hasta el momento de conocerle a Él, esa vida en el mundo, esa vida con esos deseos de tu propia naturaleza que no tienen nada que ver con la nueva vida que el Señor Jesús va a ir haciendo en ti. Te llama a un caminar, te llama a un crecimiento. Nos llama a todos. Es más, ese crecimiento solo termina en un determinado momento.
ese momento no lo decides tú. Ese momento no lo decide tampoco una congregación, ese momento no lo decide un siervo de Dios. Dice un poquito más adelante que nos confirmará como hijos hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ese crecimiento, ese caminar que tú has iniciado con Cristo solo va a terminar el día que Él te llame o vuelva. ¿Están aquí? O sea, no eres tú el que decides cuándo termina tu crecimiento espiritual. Evidentemente puedes hacerlo, pero acarreará sus consecuencias. Tu crecimiento espiritual tiene el comienzo en el día de la salvación, en el día que tú le dices a Jesucristo, perdona mis pecados, hazme un hijo de Dios. Ese día Dios te declara santo, te declara hijo de Dios. Ahí comienza un caminar con Él. Y ese caminar, ese crecimiento solo terminará el día que Él te llame a su presencia y estarás ya con Él allí en el cielo, o el día que Él decida volver a por su iglesia y comience un nuevo tiempo para toda la humanidad. El asunto es que Pablo les está escribiendo a esos creyentes y esos creyentes han puesto una limitación a su crecimiento. Y yo me pregunto, si eso está en la palabra de Dios, ¿no será que tú y yo también le estamos poniendo limitaciones a nuestro crecimiento espiritual? ¿No será que tú y yo hacemos como aquellos creyentes corintios? También decimos cuándo yo tengo que crecer y cuándo no tengo que crecer. El Señor nos ha llamado al crecimiento espiritual. Y nos dice en qué área tenemos que crecer. Cuando en ese mismo capítulo 1 está diciendo el Señor que Él nos ha llamado a salir de la necedad a la sabiduría. A salir de la debilidad espiritual a la fortaleza espiritual. A ser gente fuerte espiritualmente. A salir de la vileza a la santidad. El apóstol está diciendo no se puede ser siempre niños en Cristo, sino que hay que madurar en Cristo. Tenemos que llegar a ser maduros en Cristo. Pero eso, como yo ayer le hablaba a los jóvenes, eso lo vemos en la propia naturaleza. El Señor Jesús muchas veces decía, mirad las aves del cielo. ¿Para qué diría eso? Para que tomáramos ejemplo. Mirad las flores del campo. Yo ahora te invito, como le dije a los jóvenes ayer, te invito a mirarte a ti mismo, a tu propia naturaleza. ¿Cuántos hoy de los que estamos aquí, adultos, ya no somos niños? Levántenme la mano, ayúdenme a predicar, denme un poquito de ánimo. Ya no eres niño. La propia naturaleza te ha llevado a crecer. No podías hacer nada por no crecer. La misma naturaleza te permitió la vida que te dio Dios y empezaste a crecer y de bebé pasaste a niño y de niño pasaste a adulto, Dios los quiera que hoy son. Porque algunos siguen siendo niños, ¿verdad? Está por ahí el síndrome que llaman el síndrome de Peter Pan. Adultos que quieren seguir siendo niños, es imposible. Es más, la naturaleza no solo se conformaba con tu crecimiento. Hubo un momento en tu vida, las mujeres lo saben muy bien, a los hombres les cuesta más trabajo identificar. Hubo un momento en tu vida que la propia naturaleza dijo, hasta aquí el crecimiento, a partir de ahora sigues creciendo, pero te preparo para multiplicarte. Y en las mujeres viene el proceso de la menstruación. No lo pueden evitar. Las chiquillas lloran, ¡uy! Pero no lo pueden evitar. La propia naturaleza que las ha llevado en el crecimiento ahora les dice, y te preparo para reproducirte. Pues si en la propia naturaleza estamos viendo que esto es así, en el mundo espiritual también es así. Estás llamado a crecer espiritualmente, no puedes seguir siendo un niño en Cristo toda tu vida. ¿Por qué? Porque eso lo único que acarrearía para tu vida serían problemas. ¿Qué ocurre cuando un niño tiene problemas de crecimiento? Inmediatamente se mueven todos los mecanismos de la salud en España. Con un adulto ya menos. Si te dan cita para 15, 21 días y si necesitas un especialista, pues lo mismo
te atiende ante el especialista en el cielo porque no llegan ellos a tiempo. Pero cuando un niño, tú vas a un médico y le dices a un médico que tu niño le estás notando problemas de crecimiento, ahí se mueve inmediatamente todo. Que si que el nutricionista, que si el del neurólogo para que le vean las hormonas, se pone a funcionar todo. ¿Por qué? ¿Por qué se pone a funcionar todo? Porque no es normal que un niño no crezca. No es normal. Y como no es normal, el médico, todas las radiografías que a ti no te mandan, se las mandan al niño. Le hacen una radiografía aquí, le hacen una aquí, en todas las coyunturas donde se puede ver el crecimiento. Todos los análisis que a ti como adulto no te mandan, todos los antibióticos que a ti no te mandan, se lo mandan al niño. ¿Por qué? Es muy sencilla la respuesta. Es simple la respuesta. Porque un niño está llamado a crecer. Tú ya, a la estatura que llegaste, ya está ahí. Al revés, como decimos, vamos para abajo, ¿no? Pero no solo ocurre en el ámbito de la naturaleza. Yo sé que estoy contando cosas muy simples, pero Jesús también lo hacía muy simple. Jesús decía, miren las flores del campo, miren las aves del cielo. Las aves del cielo ni siembran, ni recogen, ni almacenan, y no les falta la comida. ¿A ustedes que creéis en mí tampoco? Ejemplos muy sencillos. Bueno, os pongo otro ejemplo muy sencillo y se da en el ámbito de la educación. Todo el proceso educativo de todas las naciones está implementado para que los niños, los jóvenes, progresen. Del infantil a la primaria, de la primaria, mira cómo lo saben, de la secundaria al bachillerato y del bachillerato. Pero esperen, ese proceso educativo tiene un fin determinado. Y es que la sociedad está esperando que luego tú des fruto, sirvas. Alguien que pasa por la carrera de medicina se espera que al final sea, y que sea un... ¿quién quiere acudir a un mal médico? O sea, tú mismo estás esperando que ese proceso de desarrollo se dé y se dé bien. ¿Quién quiere acudir a presentarse delante de un mal juez? Dios nos libre, ¿no? O sea, tú mismo estás entendiendo que la sociedad tiene un proceso de crecimiento y tú quieres que se dé y que se dé bien. Y si un niño en ese proceso educativo, por alguna razón, no avanza, ¿qué ocurre? Que se mueven también todos los mecanismos en ese colegio. Llaman al orientador, llaman al psicólogo de él. ¿Por qué? Porque no se quiere para nada el fracaso escolar. ¿O queremos el fracaso escolar? ¿Por qué no lo queremos? Porque aquí, dentro de esta naturaleza, está el desarrollo, el crecimiento. Y al niño que no quiera estudiar, pues no estudiará. De tal manera está metido el crecimiento en nosotros que a la educación, hasta los 16 años, se le llama obligatoria. ¿Sí o sí? O sea, estás obligado a estudiar. O sea, estás obligado a crecer académicamente. Punto. Y si el niño no acude al colegio, se llama a los padres, interviene el jefe de estudio, interviene el director, interviene el orientador, interviene el psicólogo, interviene la Junta de Andalucía, intervenga quien tenga que intervenir. Pero tenemos que evitar el fracaso escolar, o sea, se tiene que dar el crecimiento. Yo ahora traslado de los ámbitos de lo natural, lo traslado a lo espiritual. ¿Por qué los cristianos entienden que ya no tienen que crecer? ¿Por qué? ¿Por qué te paraste? ¿Quién te dijo que te parara? ¿Sabes lo que ocurre? Que cuando te paras saltan las alarmas del cielo, como saltan las alarmas en los médicos o como saltan las alarmas en los colegios. Saltan las alarmas y llega el apóstol Pablo con la palabra de Dios y te dice, no puedes seguir siendo un niño espiritual. Saltaron todas las alarmas porque estás destinado a crecer. El Señor te ha llamado a crecer, te ha llamado a transitar un camino que ha dispuesto Él para ti. Muchos dicen, a lo vil del mundo escogió Dios. Y yo le digo, sí hermano, para que no siga siendo vil. Es que algunos se regocijan incluso en que Dios los salva. Siendo un ladrón, siguen siendo un ladrón. Un día el pastor lo llama, le llama la atención, le dice, que yo cambia ya. Y te dice, es que a lo vil del mundo escogió Dios. No, te escogió vil para cambiarte. Para que iniciaran un proceso de crecimiento y de lo vil a lo santo, de lo necio a lo sabio, de lo débil a lo fuerte.
Y eso es lo que da testimonio de que Cristo está en ti. Como dice la palabra, para avergonzar a los sabios. No avergonzar en el hecho de echar en cara o decirle, mira, yo como cristiano soy mejor que tú. Para nada. Simplemente para que viendo los que no conocen a Jesucristo, los que no creen, viendo tu trayectoria, que de débil fuiste a fuerte y de vil a santo y de necio a sabio, digan, yo también necesito ese Jesucristo. El asunto es cuando tú y yo nos empeñamos en seguir siendo viles, necios y débiles. No tiene sentido. Ese es el llamamiento que la palabra de Dios le hizo a los creyentes de Corinto y es el llamamiento que tú y yo estamos recibiendo hoy. Un llamamiento a crecer, a seguir creciendo. Especialmente, como dice el apóstol Pablo, que asimila el ser un niño en Cristo a ser un carnal. Especialmente a dejar actitudes, costumbres que ya para nada tienen que ver con tu nueva vida como cristiano. Como dijo el mismo apóstol, el que robaba, no robe más. No es que esté llamando aquí nadie ladrón, era solo un ejemplo. Voy a poner un ejemplo que quizás nos toque más a todos nosotros. El que mentía, es que la mentira se ha constituido, por lo menos en España, que es la nación que conozco, en la reina de las conversaciones. Es que la gente habla y miente. Y ya el deporte nacional en España, la murmuración. Pues la Biblia te dice, transita ese camino, crece, deja de ser un carnal. El que murmuraba no murmure más, el que mentía no mienta más. Crezca en Cristo. Y a eso estamos llamados todos los que estamos aquí. Y ahora digo como dicen esos predicadores antiguos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! ¿Verdad? Los pastores antiguos decían eso. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Tenían razón. Había que decirle a la congregación, di amén. Porque es palabra de Dios. Ahora, ya hemos visto que todos estamos llamados al crecimiento. Ya hemos visto también hacia dónde tenemos que crecer. Déjame decirte que el crecimiento no es automático, por lo menos espiritualmente. Dice el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, dice unas palabras muy interesantes. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, todavía sois niños y tenéis necesidad de la leche espiritual. El crecimiento, la madurez espiritual no es automática. Te puedes llevar 20 años sentados en esa silla y seguir siendo un niño en Cristo. Se lo dice el escritor de los Hebreos. Le dice, después ya de tanto tiempo, o sea, después de ya de haberte sentado en esa silla un domingo y otro, y otro, y otro, y haber recibido del pastor una palabra, y otra, y otra, y otra, y haber vivido un buen momento de adoración, y uno, y otro, después de tanto tiempo debería de ser un maduro espiritual. Pero dice el escritor de la palabra de Dios, pero todavía sois niños espirituales. ¿Qué quiere decir con eso? Que la madurez no es automática. No porque te sientes ahí todos los domingos vas a ser un mejor cristiano. No. Es cuando te sientas ahí y delante del Señor tomas la determinación de convertirte en una persona espiritual. Es una decisión. Me determino en crecer. Me determino en cambiar. Voy a navegar por ese proceso de ser necio a ser sabio, de ser vil a ser santo, de ser débil a ser fuerte. Me comprometo en transitar ese camino. Habrá momentos donde me pare y le pediré ayuda. Habrá momentos donde dude y le pediré ayuda, pero no voy a dejar ese camino. Esa es la decisión a la que el Señor nos está llamando a todos aquí en esta mañana. No es automática el crecimiento. Algunos pensaron que era automático y sigue siendo el mismo que cuando te convertiste, desgraciadamente. Hoy estás recibiendo un llamamiento a tomarte en serio el crecimiento espiritual. Y el apóstol Pablo les dejó la herramienta por excelencia para crecer. La herramienta por excelencia para crecer es la palabra del Señor. El Señor Jesús mismo lo dijo. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando se es niño, dice el apóstol Pablo, hay que dar leche. Cuando se es adulto, hay que dar comida sólida. La mejor herramienta para crecer es alimentarte de la palabra de Dios. Yo quiero que ahora te hagas una pregunta, no me respondas, ni le respondas al que tiene al lado, te respondes a ti mismo. ¿Cómo está tu relación con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas cada día a leer y meditar seriamente, poniendo tu atención en la palabra de Dios? ¿Desde cuándo no tomas una decisión seria de decir, voy a obedecer la palabra de Dios? Y ahora te voy a explicar por qué. Y con esto me encarrilo al fin de mi sermón. Dice Santiago que no es el que oye la palabra, es el que obedece la palabra. La madurez no es automática. Para crecer se necesita la palabra de Dios, pero se necesita un compromiso serio con la palabra de Dios. El compromiso serio de obedecerla. La palabra de Dios va a venir a ti en determinados momentos y cada uno de esos momentos, cuando llegue a ti la palabra de Dios, tú tendrás que tomar una determinación. Y quiero poner 4 ejemplos. Dice que los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la palabra de Dios. Cuando dice perseveraban, no dice que oían solamente la palabra, dice que oían y obedecían, practicaban la palabra de Dios. Miren, hay un momento en la vida del apóstol Pedro en donde le llega la palabra de Dios. Ha pasado toda la noche sin pescar. El Señor le dice, vuelve a echar la red. Y el apóstol Pedro, entendiendo que en ese momento le llega la palabra de Dios, en un momento donde hay una necesidad, a veces la palabra de Dios llega a tu vida en un momento donde algo necesita ser cambiado específicamente, algo necesita ser cubierto, algo necesita ser llenado que está vacío. Era el momento que estaba viviendo Pedro. Cuando lees los evangelios ves a Pedro en un terrible problema empresarial. Debía dinero, debía impuestos, los romanos le estaban persiguiendo y esa noche una vez más pone a funcionar toda su empresa, los trabajadores, las barcas, todo, y no pesca. Cuando vuelve vacío y ahí llega el Señor y le dice, vuelve a echar la red a pescar. Le da una palabra, como hoy te la puede estar dando a ti el Señor, y te puedes ir por esa puerta y no significar nada esa palabra, pero si atiendes a la palabra del Señor, ahí va a venir el milagro que el Señor tiene para ti. Pedro le dijo, soy pescador, tú eres maestro. O sea, yo sé más que tú de pescar. Y humanamente era así. En todo caso, si Jesús sabía de carpintería, de albañilería, ¿qué es lo que significaba esa palabra carpintero en aquel tiempo? Carpintero, albañil, restaurador. Pero Pedro le dice, fíjense lo importante de recibir la palabra en un determinado contexto y obedecerla. Pedro le dice, pero en tu palabra echaré la red. ¿Qué ocurrió a continuación? Que sus redes fueron llenas de peces. Había pescado. La palabra de Jesús llegó en un momento de necesidad, fue creída y cubrió esa necesidad. Amigos, si quieres crecer, el día que el Señor te da una palabra específica para un momento específico, no puedes dudar, tienes que creer. Si no, te perdiste el milagro. ¿Te imaginas que Pedro allí hubiera levantado su orgullo? Como solemos hacer muchos de nosotros, tú a mí no tienes nada que decirme. Yo sé que tú nunca lo has dicho. Yo no tengo nada que aprender. Se hubiera quedado sin pesca, hubieran llegado los romanos, le hubieran exigido el impuesto, no lo hubiera pagado. Se acabó Pedro. Si aquí todavía te alcanza Hacienda, aunque muchos dicen, no pasa nada, Hacienda siempre encuentra al que debe, imagínate allí. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida en un momento específico, mi consejo es, obedece. ¿Sabes el poder que tiene la palabra? Mira, te lo voy a explicar en un momentito. Cuando Dios crea los mares, por la palabra le dice a los mares, fructifiquen, den peces. ¿Cuál fue la orden de Dios al mar? Dar peces. Ahora llega Pedro, tira las redes y el mar le da o no le da peces.
no le da peces. Por lo tanto, el mar no está obedeciendo el mandato de Dios. Llega Jesús y le dice, Pedro, echa la red. Y le dice al mar, mar, produce peces. ¿Y qué hizo el mar? Produjo peces. Si Dios te da una palabra en un momento específico tuyo, aunque tú no veas nada, aunque tu situación sea muy difícil, si Jesús lo dice, va a producir lo que Él ha dicho. El mar dijo, yo no le doy peces. Jesús dijo, tú tienes que dar peces, y el mar le dio peces a Pedro. Pero para eso hay que tomar la decisión de creer la palabra. Pero a veces la palabra no viene solo en un momento específico. En otro momento le dice, Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Ahora ya no está hablando que la palabra viene a suplir en una necesidad tuya. Ahora Jesús está dando una palabra que viene a cubrir toda una vida, a producir en ti un desarrollo, a alcanzar un objetivo. Pedro, ahora eres pescador de peces, pero yo voy a hacer de tu vida un pescador de hombres. Hay veces que viene la palabra para decirte, voy a hacer contigo tal cosa. Dios va a restaurar toda tu vida. La natural, la relacional, la económica, la de propósito, la vida relevante, tu vida va a servir para algo. Y en esos momentos, si tú recibes esa palabra, Dios va a cumplir lo que te ha dicho contigo. Pero hay que obedecer la palabra. Ahora ya no vino solo la palabra para un momento específico. Ahora la palabra vino para transformar toda una vida, para desarrollar toda una vida. Quizás a ti cuando te convertiste Dios te dijo algo, pero tú no progresaste en el camino, en el crecimiento, y te perdiste lo que Dios iba a hacer contigo. ¿Están todavía aquí? ¿Cuántos están entendiendo? Sé que están entendiendo porque muchos de nosotros hemos recibido palabra cuando nos convertimos. Una palabra no solo ya para producir un milagro en una necesidad, una palabra para desarrollar toda una vida. Te haré pescador de hombres, te haré un empresario, te haré un profesional, te haré una mujer te haré un hombre de. Pero no lo creímos. Pero Pedro sí lo creyó. Tuvo sus dudas, incluso lo negó, pero le creyó profundamente y Pedro terminó siendo un pescador de hombres. Nosotros le honramos como el apóstol que es. Hay momentos que la palabra de Dios viene como una advertencia de un momento difícil que vas a vivir. Dice, Pedro, me vas a negar 3 veces. Señor, yo voy a la muerte contigo. Hay momentos donde la palabra te avisa y te habla de tus propias miserias. Te dice, mira, eres esto. Y vas a pasar por un proceso para mostrarte lo que tú eres. Pero yo voy a volver a ti. Voy a buscarte y voy a restaurar tu vida. Como hizo con Pedro, que luego lo buscó en el mar de Galilea y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, te amo. Y allí lo restauró de aquella negación. Hay momentos donde la palabra de Dios va a venir a tu vida para advertirte de que hay algo ahí dentro que no funciona y que Él quiere arreglar. Pero si tú le dejas, Él lo va a arreglar. Pon atención a la palabra de Dios. Porque hay momentos donde la palabra de Dios puede que venga y decirte, eres esto. No te ofendas. No abandones. No permitas que tu orgullo quede por encima de la palabra de Dios y de la obra de Dios. Simplemente di, amén. No lo vas a poder evitar. Como cuando le dijo Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo estoy intercediendo por vosotros. Y cuando vuelva, confirma a tus hermanos. Hay momentos donde una palabra te llega para decirte vas a pasar por un mal momento. Porque el enemigo va por ti, o vas a pasar por un mal momento porque hay algo en tu alma que yo tengo que arreglar. No abandones, cree la palabra y deja que cuando Jesús vuelva a ti y te diga me ama, tú le dices mira, lo único que sé es que te amo. Sé que fallo, sé que soy débil, pero lo que sé es que te amo y te deja restaurar. Pero para eso hay que creer la palabra, no ofenderse nunca con la palabra. Y termino ya con esto. Pero hay momentos en donde no se trata de pasar por el proceso que Jesús te está pidiendo. Llega un momento Jesús y le dice a la iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti. Has dejado de amarme como tenías que haberme amado siempre. Por lo tanto,
y ya no le da tiempo, ya no le da proceso. Le dice, arrepiéntete. Hermanos, amigos, hay momentos donde llega la palabra y te dice, mira, las cosas son así, o te arrepientes o vas a pagar las consecuencias de tu pecado. Ahí ya no hay tiempo. Ahí ya no es como la otra palabra dada a Pedro. Pedro, me vas a negar, pero yo te voy a buscar y te voy a restaurar. No, ahí ya solo toca y decirle, perdón por mi pecado, me arrepiento, cámbiame. Ahí ya no toca decir, bueno, yo no salgo al altar, en mi casa también me escucha Dios. Ya no hay tiempo. Le dijo a los creyentes de Éfeso, arrepiéntanse. ¿Sabe qué ocurrió? Que tardaron en arrepentirse. Hoy no queda piedra sobre piedra en Éfeso. No queda. Los corintios eran unos carnales. Todavía está la ciudad de Corinto ahí. Tesalónica está ahí. Tienen hasta un equipo de baloncesto, ¿no? El Salónica, ¿no? Están ahí. Éfeso, Dios les da una palabra y le dice, mira, este es tu pecado. Has dejado de amarme. Arrepiéntete. O sea, hay palabras que vienen a cubrir un momento. Hay palabras que vienen a desarrollar toda tu vida. Hay palabras que dicen que vienen a limpiarte y te dan un tiempo para que Jesús te restaure. Y hay palabras que te dicen, te tienes que arrepentir de ese pecado y son de inmediato cumplimiento. Y cuando tú obedeces la palabra en estas 4 áreas, tú vas a crecer. Y vas a ser un hombre, una mujer madura espiritualmente. Tú vas a ser útil para el reino de Dios. Lo mismo que alguien que ha terminado todo su proceso educativo es útil para la sociedad. ¿Cuántos quieren tener hijos inútiles para esta sociedad? Levántenme la mano. Nadie quiere eso. Todo el mundo queremos tener, como se decía antiguamente, a mí me decía mi padre, niño, conviértete en un hombre de provecho. Nadie quiere tener un hijo inútil para la sociedad. ¿Y por qué pensamos que Dios quiere tener hijos inútiles para el reino? Pero hoy hay una oportunidad para todos nosotros, para crecer, ser maduros espirituales y convertirnos en gente útil para el reino de Dios.